Arquitectura prehispánica, belleza y patrimonio de la humanidad. La arquitectura prehispánica se refiere a las construcciones realizadas en América antes de la llegada de los europeos y se caracteriza por su monumentalidad y conexión con la cosmovisión religiosa. Se distinguen dos eras culturales principales: Mesoamérica, con la creación de grandes ciudades con pirámides, templos y plazas, y el área andina, por sus materiales básicos que fueron la tierra, madera, piedra y las técnicas como el RCN. Permitieron erigir estructuras complejas como la pirámide del Sol en Teotihuacán. Sus características principales fueron orientación y simbolismo. Las ciudades mesoamericanas a menudo se organizaban con un eje norte-sur para reflejar su cosmovisión, con la parte norte asociada al inframundo y el sur a la vida. Sus materiales de construcción: se utilizaban una variedad de materiales como tierra, madera, carrizo, barro y piedra. La tierra se usaba como relleno y la piedra para muros de contención y la decoración. Técnicas constructivas: se empleaba el sistema de relleno, de contención y nivelación para dar solidez y estructuras. El adobe fue un material clave en muros y núcleos, y las pirámides a menudo se construían superponiendo capas de edificios más antiguos. Diseño y distribución: las ciudades tenían un centro ceremonial con templos, palacios y plazas. El juego de pelota era un elemento fundamental en muchas de ellas. El diseño podía ser endamero o cuadrícula, especialmente en ciudades como Teotihuacán. Edificio emblemático: la pirámide es el edificio más representativo fusionado como un templo ceremonial en la cima de una montaña artificial. Arcos y bóvedas: las culturas mayas emplearon el arco falso y la bóveda maya para crear espacios. Escultura y decoración: las esculturas estaban frecuentemente decoradas con murales, glifos y esculturas con relieves y detalles que representaban deidades y mitología. La arquitectura mexicana ha tenido una evolución y mezcla impresionante a lo largo de su historia. Sin duda, la más original y extraordinaria es la de México prehispánico, cuya relevancia a nivel internacional es indiscutible. A pesar de que las culturas precolombinas sufrieron grandes pérdidas durante la conquista, su desarrollo y legado han sido fuertes como para prevalecer hasta nuestros días. Todavía podemos maravillarnos con las colosales construcciones hechas hace miles de años en nuestras tierras. Y nos desconcierta cómo es que esas civilizaciones que no contaban con la tecnología que ahora tenemos pudieron ser capaces de crear construcciones tan exactas y fuertes. En México, el tipo de edificio más reconocido en el que define la arquitectura prehispánica es el basamiento para el templo, llamado pirámide. Estas construcciones llaman la atención por su perfecta simetría y se caracterizan por su forma y acceso de escaleras para llegar a la cima. En algunos basamientos, como en Teotihuacán, las escaleras se encuentran a un solo lado, y en otros, como en Chichén Itzá, se ubican en las cuatro caras. En ocasiones también están decoradas con esculturas talladas con piedras duras, un proceso primitivo del que se obtuvieron extraordinarios acabados, resaltando la gran organización de estas culturas para la prefabricación de materiales. Las técnicas de edificación de cada cultura indígena dependían de la zona geográfica y del acceso a distintas materias primas. Ejemplo de ello son las zonas arqueológicas en México, que son el legado de un ingenio arquitectónico de hace casi 2000 años. En Teotihuacán, una de las técnicas más interesantes de construcción fueron los cajones de adobe de planta cuadrangular, con troncos de árboles en las esquinas para reforzar los cercados. Los cajones rellenaban los espacios con piedras y tierra, y al terminar ese nivel se construía sobre él. En la actualidad, los castillos de varilla y concreto tienen el mismo fin. El acabado final se hacía con piedras careadas para obtener una superficie más lisa y cubrirla con estuco. Para poder alcanzar la altura necesaria,
En la construcción se levantaban taludes de piedra y tierra, mismos que recorrían los cargadores en largas filas, llevando sobre sus hombros los materiales requeridos por los antiguos arquitectos. La piedra caliza fue la materia prima de las construcciones mayas. Este material natural, de característico color blanquecino, era utilizado en las pirámides y paredes de habitaciones. Otras comunidades que no tenían acceso a la roca caliza juntaban conchas de ostión de mar y siguiendo el mismo proceso obtenían cal de la misma calidad. La arquitectura prehispánica está estrechamente relacionada con la cosmovisión, religión, geografía y mitología. Otro aspecto importante de la arquitectura mesoamericana es su iconografía. Los edificios monumentales estaban decorados con imágenes de importancia religiosa y cultural, y en muchos casos con escritura en algunos sistemas de escritura mesoamericana. Mesoamérica es el área cultural geográficamente bien delimitada. Esta región ocupa una gran parte de lo que actualmente conocemos como República Mexicana y se interna en Guatemala, Honduras, Belice y parte de Nicaragua y Costa Rica. El desarrollo cultural de Mesoamérica está íntimamente ligado al desarrollo de la agricultura, como lo demostró el gran investigador McNeill en el Valle de Tehuacán, Puebla. Aproximadamente en el año 4500 a.C., el hombre mesoamericano del horizonte arcaico ya había logrado domesticar el aguacate, el chile, la calabaza. A raíz de este descubrimiento, la existencia del hombre empezó a experimentar algunas modificaciones, ya que no le era fácil abandonar lo que tanto trabajo le había costado. Sus plantas mejoradas, sin embargo, no fue sino hasta aproximadamente el año 3000 a.C. cuando el hombre mesoamericano logró el descubrimiento que le haría abandonar definitivamente su vida nómada. La domesticación del maíz. La hibridización del maíz fue después el catalizador que inició una serie de cambios que eventualmente transformarían la economía de subsistencia en un mercado, y así aparecerían los primeros centros urbanos y la arquitectura. Arquitectura novohispana. La arquitectura virreinal o colonial es una fusión de estilos europeos y locales, construida en América Latina durante el periodo virreinal. Se caracteriza por la construcción de edificios religiosos para la evangelización, pero también incluye arquitectura civil, militar y urbana. Los estilos principales incluyen el renacentista barroco y el barroco mestizo, con elementos como patios centrales, fachadas simétricas, columnas salomónicas y la integración de materiales locales como adobe, ladrillo y piedra. Características principales. Fusión cultural. Combina influencias españolas con elementos indígenas y mestizos, resultando en estilo único como el barroco andino. Uso de materiales locales. Utiliza materiales como piedra, adobe, ladrillo, madera y cantera, y los integran con técnicas y elementos constructivos europeos. Elementos arquitectónicos. Plantas. A menudo se organizan alrededor de patios centrales con pasillos perimetrales y fuentes. Fachadas. Pueden ser asimétricas o simétricas con portales centrales y ventanas uniformemente espaciadas. Columnas y arcos. Se usan columnas salomónicas y arcos de medio punto en pasillos y portales. Decoración. En el barroco, la ornamentación es abundante, con énfasis en columnas, cornisas y otros elementos decorativos. Techos. Suelen ser a 2 o 4 aguas, a menudo en tejados y teja de barro y vigueta de madera. Otros. Muros de piedra, pisos de barro, tejas de hierro y nichos. Profundos en puertas y ventanas son comunes. Tipos de construcciones. Religiosas. Catedrales, iglesias, conventos, monasterios y misiones construidos para la evangelización y a menudo incorporados
incorporando funciones educativas y administrativas. Civiles, palacios, casonas y edificios de gobierno como el Palacio de Iturbide y el Palacio de Conde de Regla en México. Militares, presidios y fuertes militares caracterizados por muros altos y diseños defensivos. Urbanas, planificación urbana de las ciudades siguiendo un modelo de cuadrícula con la plaza mayor y el centro, edificios y públicos alrededor. Durante el siglo XVI prevalece la arquitectura monástica, que no es otra cosa que los templos construidos por los misioneros. Los agustinos edificaron enormes monasterios, por eso se le conoce como arquitectura monumental, que podemos apreciar en Alcomán, Mextitán, Cuitzeo o Yuyuirapan. Los franciscanos no se quedan atrás. Sus ermitas las podemos observar en Huejotzingo, Acatzingo o Cholula. En el siglo XVII se construyeron parroquias destinadas al ejercicio del clero secular. El estilo predominante es el barroco novohispano. En la arquitectura se puede apreciar en las construcciones religiosas como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el convento jesuita y Tepoztlán en el Estado de México. En Puebla se encuentran las iglesias de Santo Domingo y de Santa María Tonacintla. En Taxco Guerrero, la iglesia de Santa Prisca. El barroco novohispano es un movimiento artístico cuyas expresiones las encontramos en la arquitectura, la literatura, la pintura. Tuvo su máximo desarrollo durante los siglos que duró la colonia, del siglo XVI a mediados del siglo XVIII. Los estilos arquitectónicos en la Nueva España, el mudéjar es un estilo hispano-musulmán. El término proviene del árabe mudayán, que significa doméstico. Se caracteriza por manifestación autóctona, donde los elementos decorativos, madera, yeso, ladrillo o azulejos se combinan. Un ejemplo de este estilo es el Arco del Carmen en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El estilo plateresco es una mezcla de los estilos gótico, renacentista, morisco e indígena, que incluye elementos prehispánicos. Se distingue por la decoración vegetal y guirnaldas en los marcos de las puertas, ventanas y columnas. El estilo churrigueresco debe su nombre a Benito de Churriguera, arquitecto español en Nueva España. Es introducido por Jerónimo de Balbás. Este estilo exagera en la decoración cuajada de guirnaldas, florones, angelitos. Como ejemplo podemos observar en la Catedral de Zacatecas o la cúpula de la iglesia de Tonacintla, Puebla. El estilo neoclásico retoma las formas clásicas de Grecia y Roma. En la Nueva España tuvo su apogeo en el siglo XVIII. La fachada de la iglesia de San Andrés Cholula es un ejemplo de este estilo, así como la Catedral de Toluca. Arquitectura del México independiente. Tras la independencia de España, en 1821, México buscó definir su propia identidad nacional, lo que se reflejó en su arquitectura. El siglo XIX vio surgir el estilo neoclásico inspirado en la Grecia y Roma antiguas, como símbolo de una nueva república. Edificios emblemáticos como el Palacio Nacional y el Ángel de la Independencia en Ciudad de México son ejemplos de este estilo. La arquitectura del México independiente se caracteriza por una transición entre estilos, fusionando el legado neoclásico con elementos del barroco novohispano y la búsqueda de una nueva identidad nacional. Durante este periodo, se priorizó la solidez y funcionalidad de construcciones públicas y religiosas,
para reflejar el nuevo espíritu de la nación. Los edificios se convirtieron en símbolos de la lucha por la libertad, y su diseño buscó narrar la historia del país y afirmar su soberanía. Características principales: mezcla de estilos. Fue un periodo de transición donde conviven el estilo neoclásico, que buscaba un renacimiento de la arquitectura clásica, con el barroco novohispano, que tenía una fuerte carga estética y simbólica. Simbolismo nacional. Se comenzaron a crear edificios que representaban la identidad y el espíritu de la nueva nación. La arquitectura se utilizó para narrar la historia y resistencia y cambio del país. Funcionalidad y solidez. Las nuevas construcciones debían ser prácticas y duraderas, reflejando las necesidades de una nación en formación. Se enfatizó la solidez y la funcionalidad de los edificios públicos y religiosos. México, con una rica historia y cultura, se refleja en su impresionante arquitectura, la cual ha evolucionado a lo largo de los siglos, mezclando influencias prehispánicas, coloniales y contemporáneas para dar lugar a un estilo único y diverso. El siglo XX en México estuvo marcado por grandes transformaciones sociales, políticas y económicas, lo que se tradujo en una arquitectura diversa y vanguardista. El Art Nouveau, el Art Deco, el funcionalismo y el brutalismo dejaron su huella en las ciudades mexicanas. Figuras como Luis Barragán y Mario Pani destacaron por su enfoque en la integración de la arquitectura con el entorno natural y la cultura local. En la actualidad, la arquitectura mexicana se caracteriza por su diversidad y experimentación. Los arquitectos contemporáneos explotan nuevas formas, materiales y tecnologías, buscando crear espacios sostenibles, funcionales y estéticamente agradables. La arquitectura mexicana del siglo XXI se nutre de un rico pasado y se abre a nuevas posibilidades, reflejando la vitalidad y el dinamismo de la sociedad mexicana. Más allá de estilos y épocas, la esencia de la arquitectura mexicana no solo se define por sus estilos y épocas, sino también por su esencia. Se caracteriza por su colorido, calidez, uso de materiales naturales como la piedra y la madera, y su integración con el entorno. La arquitectura mexicana busca crear espacios que respondan a las necesidades de la comunidad, que promuevan la integración social y que reflejen la identidad cultural del país. La conservación y promoción de la arquitectura mexicana es un patrimonio invaluable que debe ser conservado y promovido. Es importante reconocer el valor histórico, cultural y estético de las obras arquitectónicas, tanto del pasado como del presente. Iniciativas como la restauración de edificios históricos, la organización de festivales de arquitectura y la educación en el tema son fundamentales para preservar este legado y fomentar su apreciación entre las nuevas generaciones. La revolución industrial fue otro factor que alteró el panorama del momento. La invención creciente de diversas máquinas a partir de la de vapor y su aplicación al ferrocarril traían consigo nuevas necesidades, desde una mayor explotación de los metales para su construcción hasta el carbón, que se utilizaba como combustible para su funcionamiento. Surgieron programas arquitectónicos, estaciones de ferrocarril y fábricas. Estos tenían requerimientos especiales, de grandes dimensiones, que se lograrían a partir del desarrollo de nuevas técnicas de construcción y el uso de los materiales. Los arquitectos mexicanos siguen explorando nuevas posibilidades, innovando en técnicas y materiales, creando espacios que respondan a los desafíos del siglo XXI. La arquitectura mexicana tiene el potencial de contribuir a la construcción de un futuro más sostenible, justo y equitativo. Algunos ejemplos son el Palacio Nacional. Fue un edificio clave durante la independencia, ya que en él se realizó la primera sesión de la Junta Provisional Gubernamental tras la consumación de la independencia. Alhóndiga de Granaditas.
Este edificio es un ejemplo de la arquitectura que fue testigo de eventos cruciales de la lucha por la independencia. Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, otro edificio que a pesar de su origen en el periodo colonial se convirtió en un símbolo de la historia de la cultura mexicana. La arquitectura postrevolucionaria en México se caracteriza por su nacionalismo, buscando crear una identidad propia que se alejara de las influencias europeas y se inspirara en el legado prehispánico. Este estilo mezcló el Art Deco con elementos indígenas y evolucionó para responder a las nuevas necesidades sociales del país con un enfoque en funcionalidad y la creación de infraestructura como viviendas, escuelas, hospitales. Las políticas de planificación urbana implementadas por los gobiernos postrevolucionarios mexicanos entre las décadas de 1920 y 1940 verifican los esfuerzos por impulsar el nuevo pacto político-social orientado al crecimiento de la economía nacional, basado en el reacomodo de las ciudades, la construcción de infraestructura y la redistribución de la tierra. El discurso de la descentralización, la piedra clave de este nuevo lenguaje progresista y transformador, condena con pasión ideológica el asentamiento de las vecindades en el centro y la insalubridad presente en los barrios marginales del este y el norte de la ciudad, producto de la agresiva expansión territorial y demográfica de la ciudad postrevolucionaria. Así, el dinámico y paisaje urbano de la época estableció de inmediato relaciones instrumentales con el nuevo poder y su lenguaje institucional que vistos en conjunto y en ese momento histórico y cronológico en particular, conforman una sola entidad y son parte del mismo proceso. Estas relaciones abstractas entre el gobierno, el territorio y la industria establecidas a través del lenguaje revelan una formación de un inminente proceso especulativo en un momento histórico marcado por la desregularización. La falta de control gubernamental y una inédita asimetría económica entre gobierno e industria, todo esto mientras seguía en curso los reacomodos de las fuerzas vivas de la revolución. Estas relaciones establecidas informalmente entre el nuevo poder y el nuevo dinero pusieron en evidencia la necesidad de actualizar de fondo el viejo capitalismo mexicano, un régimen semifeudal basado exclusivamente en la propiedad de la tierra. La agricultura y la subordinación absoluta a un régimen obligó que ya no existía. Esto también sirvió para reconfigurar el tono de discurso público, especialmente el dirigido al pueblo, con el que el nuevo gobierno había suscrito un ensemble pacto de estabilidad. Las divergencias existentes entre el ambicioso programa social anunciado por el nuevo Estado mexicano crearon un nuevo metalenguaje que informalmente se usaba para realizar inversiones garantizadas a cambio de ayuda moral, facilidades o intermediaciones para llevar a cabo los proyectos inmobiliarios sin contratiempos. Al evaluar la insostenibilidad de un programa de desarrollo de infraestructura en una ciudad que cuadriplicó su población en un lapso de 2 décadas, el gobierno le dio alegremente la bienvenida a la familia revolucionaria, a industriales, banqueros, comerciantes y exhacendados, cuyas decisiones influyeron fuertemente en la forma y dirección que toma el desarrollo habitacional de la Ciudad de México en los años posteriores, ofreciendo una rápida rentabilidad y nuevas áreas de expansión a partir de la marginación de una ciudad sin límites. Sin embargo, ese breve laissez-faire otorgado por el gobierno a los especuladores había convertido a la capital en una ciudad de parches, según el arquitecto Carlos Contreras, quien sostenía en el proceso de expansión de la ciudad necesitaba revisarse. En el inédito programa de planificación de la Ciudad de México,
presentado en la Conferencia Internacional de Planeación de la Ciudad y Regional en Nueva York de 1925, Contreras estableció por primera vez las pautas para la nueva disciplina del urbanismo, especulando científicamente sobre el futuro de la ciudad con el fin de atender los problemas prioritarios del momento y con mucha precisión anticipar los ulteriores. Destacan principalmente el plan de ordenamiento urbano de la industria en el norte de la ciudad, el control del crecimiento, la conectividad metropolitana y la creación de nuevos barrios residenciales diferenciados. Características clave: nacionalismo y herencia cultural. Se buscó representar una identidad nacional a través de la incorporación de símbolos prehispánicos como grecas y motivos indígenas representados de forma heroica. Influencia de Art Deco. Este estilo se combinó con el nacionalismo, dando lugar a formas geométricas y elementos decorativos de gran originalidad. Funcionalidad y necesidades sociales. El nuevo gobierno postrevolucionario impulsó la construcción de infraestructura orientada a satisfacer las necesidades de la población, como escuelas, hospitales y vivienda. Nuevos tipos de construcción. Se exploró la vivienda vertical como una alternativa eficiente e higiénica para la creciente población urbana. Integración de las artes. La arquitectura se integró con otras expresiones artísticas como el muralismo para enriquecer los espacios y transmitir mensajes sociales y políticos. Arquitectura moderna. La arquitectura moderna en México es un movimiento que surgió a principios del siglo XX, caracterizado por la fusión de funcionalidad y estética, con la búsqueda de la identidad nacional en un país de transformación. Este estilo se distingue por sus líneas limpias, formas simples, uso de materiales innovadores y una profunda conexión con la cultura, el arte y el contexto social. La Universidad Autónoma de México es un hito fundamental de este movimiento, que logró conjugar tradición e innovación bajo el liderazgo de arquitectos como Luis Barragán, Mario Paní y Juan O'Gorman. Sus características principales, funcionalidad y pragmatismo, se enfocan en satisfacer las necesidades sociales y culturales, buscando diseños eficientes y prácticos. Fusión de lo moderno con lo tradicional. Combina elementos de diseño contemporáneo con la rica herencia cultural mexicana, como el uso de colores vibrantes y patrones geométricos. Integración en el arte. Hay una fuerte influencia de muralismo mexicano, con la incorporación de murales y motivos inspirados en las tradiciones del país. Innovación formal. Utiliza formas geométricas audaces y líneas limpias, alejándose de los enfoques arquitectónicos tradicionales. Consideraciones ambientales. Las construcciones modernas buscan prácticas sostenibles y armonía con el entorno. Hitos y figuras destacadas. Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, considera un laboratorio de la arquitectura funcionalista del siglo XX. Es un ejemplo claro de la conjugación de tradición, juventud e ideas contemporáneas. Juan O'Gorman, su trabajo en edificios como la Casa de la Calle de Palmas, 81, fue pionero de la introducción del estilo moderno en México. Luis Barragán, figura clave que fusionó influencias precolombinas y mediterráneas en el estilo distintivo, como se aprecia en las torres de satélite. Otros arquitectos notables fueron Mario Paní, Abraham Sabludowski, Teodoro González de León y Pedro Ramírez Vázquez, entre otros. La arquitectura moderna de México se caracteriza por su enfoque funcional, estético y sostenible, con influencias de la arquitectura mexicana. Este estilo ha sido implementado en mayores proyectos comerciales y residenciales en todo el país. Así, la arquitectura moderna en México busca maximizar el espacio y optimizar el uso de materiales, mientras integra la identidad cultural y el entorno social. A diferencia de otros estilos arquitectónicos, la arquitectura moderna mexicana
Se distingue por su integración de lo contemporáneo con lo cultural, logrando una estética única que refleja la identidad mexicana, incluso en los grandes proyectos comerciales de hoy. El estilo moderno se ha convertido en una opción popular de los proyectos comerciales de México. Esto sucede porque las empresas buscan espacios que, además de funcionales, reflejen su identidad de marca. Este estilo se caracteriza por su enfoque en la simplicidad, el uso de materiales duraderos y el aprovechamiento de la luz natural, todo con el fin de crear espacios comerciales únicos y atractivos que también representan una inversión rentable a mediano plazo. Las características principales de este estilo arquitectónico se centran en la funcionalidad, el minimalismo y la sostenibilidad. Se presentan algunas de las características más relevantes de este estilo arquitectónico. Funcionalidad como prioridad. La arquitectura moderna se enfoca en el uso eficiente del espacio. Cada elemento en el diseño cumple con una función específica. Líneas limpias y minimalismo. El estilo moderno evita las decoraciones excesivas. Las líneas rectas y las formas geométricas son elementos comunes en esta arquitectura. Uso de materiales industriales. La arquitectura moderna utiliza materiales como vidrio, concreto y acero. Estos materiales son duraderos y aportan un aspecto contemporáneo. Aprovechamiento de la luz natural. La luz natural es esencial en la arquitectura moderna. Los grandes ventanales permiten que la luz natural ilumine los espacios de manera eficiente. Adaptar los proyectos al clima y las condiciones locales. Esto permite que los diseños sean más sostenibles. Sin embargo, la arquitectura mexicana moderna no se limita a solo estos aspectos. También busca reducir el impacto ambiental mediante el uso de materiales ecológicos y la implementación de sistemas de ahorro de energía. Además, este estilo arquitectónico se caracteriza por su flexibilidad, permitiéndolo que los espacios se adapten a las necesidades cambiantes de sus ocupantes.